Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Muy buenas tardes, mis amados hermanos, les saludo en el amor del Señor. Este versículo que he leído es muy trascendental para cada uno de nosotros, puesto que revela, ¿cierto?, de que desde el momento en que hemos conocido y recibido al Señor Jesús en nuestras vidas, en nuestros corazones, ya dejamos de ser solamente criaturas de Dios, sino que ahora tenemos, somos llamados hijos de Dios, solamente por el hecho de tener, a Jesús en nuestros corazones. Como leía, este versículo, se encuentra en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1. Vamos a leer del versículo 11 al 13 y dice así la palabra del Señor. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí vemos una gran verdad, revelada para nosotros. No toda criatura puede ser llamada hijo de Dios. Son solo eso, creadas por Dios o criaturas de Dios. Y solamente quien tiene una relación con Dios y por ende comunión con Él, recibe el privilegio, estimados hermanos, amigos, de ser su hijo, y con ello, desde el momento en que nos constituimos como hijos, desde ese momento, tenemos todas las bendiciones y todos los beneficios que como Padre, el Señor está dispuesto a darnos. Amén. Yo solamente voy a mencionar algunos dentro de muchos beneficios, dentro de muchas bendiciones que podemos encontrar en su palabra. El primero de ellos es el más importante para nosotros, que es la salvación. Dios nos da la salvación. No es algo que nosotros hayamos comprado o lo hayamos ganado, con nuestras buenas acciones. No es así. Entonces, la salvación es el mayor beneficio que obtenemos como hijo de Dios. El hijo legítimo y heredero de Dios es Jesucristo, por esencia. Y nosotros somos criaturas, fuimos creados por Dios, y que podemos ser herederos si aceptamos recibir a Jesús en nuestros corazones como nuestro Salvador. Y en el libro de Juan que acabamos de leer, se puede apreciar claramente la oportunidad que el hombre como criatura creada por Dios tiene para poder convertirse en un hijo adoptado por Él. Por eso dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, sino de la voluntad de varón, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, el beneficio de ser hijo de Dios es más trascendental de lo que nosotros podemos imaginar, y queda demostrado en varios aspectos. Por ejemplo, en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 2, dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, porque cuando ya dejemos esta tierra y estemos con el Señor en el cielo, ahí realmente vamos a conocer todas las cosas. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y esto es una gran bendición, saber, que tenemos esta esperanza, de vernos cara a cara con nuestro Creador. Yo lo creo, algún día, lo vamos a ver. En 1 de Pedro, también en el capítulo 1, versículo 5, dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Por lo tanto, el primer y gran beneficio, o la primera y gran bendición, es la salvación que Dios nos ha dado. Segundo, tenemos el beneficio de ser herederos y coherederos, como dicen las Escrituras. Y si somos hijos, también herederos de Dios, y por lo tanto coherederos por medio de Cristo, al ser justificados por medio de la muerte de Jesús en la cruz. Y pasamos, de la familia, pasamos a ser, parte de la familia de Dios, y no un siervo bajo la ley. Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 5, dice la Escritura: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo,
Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. A fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ahora somos adoptados, ¿cierto?, desde el momento en que hemos creído en Jesús. Y somos hijos de Dios por medio de la fe en Cristo. Y ya no hay distinción de personas, ¿cierto?, ni cultura. Para Él todos somos sus hijos, a quien ama por igual. Por lo tanto, alguien que acepta al Señor allá en la China, ¿cierto?, o allá en Inglaterra, en Australia, en algún país de África, donde quiera que sea, ¿cierto?, desde el momento en que la persona recibe a Jesús en su corazón, también pasa a ser llamado hijo de Dios y por lo tanto heredero y coheredero con Jesús, ¿cierto? Así que el Señor nos bendiga. Y si somos de Cristo, somos linaje de Abraham, heredero según también, como dice la Escritura, de la promesa, justificado por fe. Somos partícipes de la bendición por medio de la fe de Abraham. Gálatas 3:8 dice, Pablo dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos como en el creyente Abraham. Todos los hijos de la fe entonces somos partícipes de la bendición, aquella, ¿cierto?, que recibió hace muchos siglos atrás, desde Abraham, ¿cierto?, por haber creído o haberle creído a Dios. Amén. También otra bendición, otro beneficio que tenemos los hijos del Señor es que tenemos su Espíritu Santo. Dice la Escritura, ¿cierto?, en Gálatas capítulo 4 del 6 al 7, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu del Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo, ¿cierto? Entonces recibimos como herencia, como bendición, como beneficio, ¿cierto?, su Espíritu Santo al oír la palabra de verdad y su evangelio de salvación, y por lo tanto debemos creer en Dios, y desde ese momento somos sellados con el Espíritu Santo, el cual es las arras de nuestra herencia, o sea, nuestra garantía para recibir la gran bendición de ser sus hijos y ya no ser esclavos, atados, ¿cierto?, como estábamos antes, atados al pecado, ni alejados de Dios y sin sus bendiciones. Su Espíritu entonces intercede por nosotros ante el Padre. Y solo los llamados hijos de Dios, que han aceptado tener una comunión con Dios, pueden ser partícipes entonces de la obra del Espíritu Santo en Dios, la cual se manifiesta, ¿cierto?, de muchas maneras. Por ejemplo, la Escritura habla de que el Espíritu Santo es nuestro consolador, ¿ya? En Juan 14, versículos 16 y 17, el Señor Jesús dijo a sus discípulos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. Es decir, alguien que no tiene a Cristo no puede recibir el Espíritu Santo, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Amén. Y bueno, como consolador, y también, ¿cierto?, sabemos que el Espíritu Santo es el que nos redarguye. Y redarguye, ¿cierto?, viene de es una palabra, ¿cierto?, que significa amonestar a alguien con el fin de que esa persona entienda, ¿cierto?, y corrija su forma de vivir, o aquello que está haciendo mal, ¿cierto?, lo corrija y cambie de actitud. En Juan 16:8 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, ¿cierto? Redarguye a la persona, le muestra, ¿cierto?, lo que está mal, de modo que cambie su actitud y deje de hacer aquello. Por medio de su Espíritu somos sellados, o sea, elegidos, apartados, con mucho valor para Él hasta el día de la redención, como hijos de Dios eternamente. ¿Es bueno el Señor? En Efesios 4:30 el apóstol Pablo dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. También nos dice que el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas. Juan 14:26, Jesús a sus discípulos le dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Dios entonces envió su Espíritu Santo para que nos enseñara su perfecta voluntad, ¿cierto? Agradable, perfecta, ¿cierto? Y todo creyente desea o debemos desear conocer, ¿cierto?, la voluntad de Dios,
la cual se manifestará en nuestros corazones si lo permitimos, porque Dios en ese sentido, ¿cierto? Nada hace, ¿cierto? Obligando a la persona, sino la persona tiene que abrir su corazón. Y recordarnos todo lo que Cristo había dicho, ya que como humanos siempre estamos expuestos a olvidar todo lo que Dios ha hecho por nosotros, su grandeza y poderío, y por eso el Espíritu de Cristo fue encomendado, ¿cierto?, con esta misión de recordarnos todas las cosas, ¿cierto? Y otra cosa muy importante es que a través, ¿cierto?, de ser llamado Hijo de Dios, nos regala su amor eterno. Un amor eterno desde que antes que cada uno de nosotros hubiéramos sido concebidos en el vientre de nuestra madre, ya el Señor nos amaba. Antes de la creación del mundo, ¿cierto? Ya el Señor nos amaba. 1 Juan 3:1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Y este amor de Dios, ¿cierto?, está por encima de cualquier amor humanamente hablando, ¿cierto? Y tiene la capacidad, ¿cierto?, de fortalecernos, de guiarnos, de impulsarnos y de motivarnos, ¿cierto? Juan 3:16, este es un versículo clave para nosotros, ¿cierto?, que muchas veces los hermanos los predican cuando salen a la calle para mostrar el amor de Dios. Y allí Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo y ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, al enviar a su único Hijo a morir por nuestros pecados, quedó confirmado y demostrado, ¿cierto?, lo grande y eterno de su amor, y que nunca cambia y que permanece fiel. Amor en el que podemos confiar, ¿cierto? Dios como Padre nos da el privilegio de que tengamos seguridad en que no nos dejará caer, así como un niño se siente seguro en los brazos de su padre, convencido de que no le dejará caer, así Dios también, ¿cierto?, desea que cada uno de nosotros depositemos nuestra confianza en sus manos y que tengamos plena seguridad de que Él nos va a sostener. Aunque la situación sea difícil, complicada, Él nos va a sostener. Y cuando atravesemos, ¿cierto?, por distintas situaciones como enfermedades, ¿cierto?, poder conocer un Padre, ¿cierto?, que es sanador, dificultades y angustia, para conocer un Padre que nos fortalece y nos rescata, ¿cierto?, del dolor, de la tristeza, para conocer, ¿cierto?, ese consuelo que Él nos da. Así que es necesario, ¿cierto?, pasar por todas estas circunstancias de la vida, ¿cierto?, para poder conocer el carácter paternal de nuestro Dios, ¿cierto? Entonces Dios permite que pasemos por todas estas situaciones para que nosotros, cuando nos acerquemos a Él, ¿cierto?, poder ver ese amor eterno para cada uno de nosotros, consolándonos, sanándonos, etcétera, etcétera. También, ¿cierto?, sabemos que así como los papás, ¿cierto?, que somos, conocemos cuáles son las necesidades de nuestros hijos, así también las Escrituras nos enseñan, ¿cierto?, que el Señor conoce todas nuestras necesidades. Mateo 6, 25 y al 26 dice, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, ¿cierto?, que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y en el versículo 32 del mismo Mateo 6, ¿cierto?, dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, ¿cierto? Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Amén, que el Señor nos bendiga. Filipenses 4, versículo 19, Pablo también dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Por lo tanto, hermanos, amados, ¿cierto?, estimado amigo, sabemos que tenemos un Padre, desde el momento que nos constituimos hijos de Dios, tenemos un Padre que conoce todas nuestras necesidades. Estos versículos dejan más que claro que Dios como Padre, ¿cierto?, conoce cada necesidad que tenemos como seres humanos, pero la buena noticia, amado hermano, ¿cierto?, estimado amigo, es que Él la suple, y el remedio para el afán es que confiemos y descansemos en ese cuidado paternal que Él tiene para con nosotros. También otro de los beneficios, ¿cierto?, es pedirle al Señor, ¿cierto?, cuando estamos en situaciones complicadas, pedirle al Señor con la certeza de que
lo podemos recibir, ¿cierto? Salmos 2, versículos 7 al 8 dice, yo publicaré, esto lo dice el salmista, ¿cierto? Pero hablando Dios, ¿cierto? Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Qué hermosa palabra, ¿cierto? Darnos por herencia las naciones y como posesión los confines de la tierra. Esto simboliza todo lo que Dios como Padre tiene dispuesto para sus hijos y solo demanda, ¿cierto?, que le creamos y tengamos la confianza de pedirle. Apocalipsis, ¿cierto? 21, versículo 7, dice, el que venciere, ¿cierto? Es decir, ya hemos conocido al Señor, pero dejamos de lado, ¿cierto?, muchas cosas que se hacen en el mundo, ¿cierto? El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Vencer el pecado, por lo tanto, y la tentación a la que estamos todos los días, ¿cierto?, dispuestos, o digamos, ¿cierto?, tenemos, ¿cierto?, esto que batalla contra nosotros todos los días, para heredar como hijo la gran bendición que nos tiene preparado nuestro Padre Celestial. Primero de Pedro, ¿cierto?, 1.14 dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Amén. Entonces aquí vemos muchos beneficios, hay muchos otros más, estimados hermanos. Otro día, ¿cierto?, voy a seguir hablando sobre los beneficios que recibimos al momento de ser llamado hijo de Dios. Estos son solamente una muestra, estimados hermanos, y para ir terminando, concluyendo, ¿cierto?, el deseo de nuestro Padre, de nuestro Creador, es bendecirnos. Con todos los versículos que hemos leído, ¿cierto?, que hemos citado ahora, ¿cierto?, que ha demostrado que así como Él tiene todo un sinnúmero de bendiciones preparadas y dispuestas para nosotros, solamente lo que Él demanda es que nosotros creamos en Él y que le seamos fieles hasta la muerte, ¿cierto? Que si bien por nuestra naturaleza pecaminosa y débil es difícil y nos cuesta hacerlo, si Él lo está pidiendo, estimado hermano, es porque no es imposible que cumplamos con nuestra parte de confiar y descansar en sus brazos amorosos que siempre están extendidos para nosotros, sus hijos. Y esto, estimado hermano, le molesta mucho a Satanás, porque él, como no es hijo de Dios, él es solamente una criatura de Dios, ¿cierto? Él no tiene ningún derecho de estas cosas. Pero como él sabe que nosotros sí los tenemos, entonces es por eso que todos los días está batallando con nosotros, está haciéndonos de alguna forma, ¿cierto? Como él conoce nuestras debilidades, hacernos caer, ¿cierto? Para que perdamos esta condición, que el Señor nos ayude para estar firmes, ¿cierto? Y salir adelante, aunque el enemigo, aunque todas estas cosas, estas situaciones que estamos viviendo, no nos hagan desfallecer de nuestra fe. Es un gran privilegio, estimados hermanos, el que tenemos por ser hijos de Dios. Y por lo tanto, mejor aún, cuando contamos con su Espíritu Santo que está a nuestro lado para ayudarnos y para recordarnos lo que somos, ¿cierto? Y de las cosas que no tenemos que hacer. Y de las cosas que sí debemos hacer, porque somos hijos de Dios y tenemos una misión que cumplir. Que el Señor les bendiga, mis estimados hermanos, y será hasta otra oportunidad. Amén.